Padre nuestro, Señor, en esta noche alabamos y glorificamos tu nombre, Señor. Queremos pedirte que seas tú nuestro Maestro. Tu palabra dice que si alguno está falto de sabiduría, Padre, te la pedimos a ti, que nos la das en abundancia, Padre, sin reproche, pero tenemos que creer que tú nos la vas a dar, Padre. Gracias, Padre, por esta oportunidad que nos das a todos estar en tu casa, esta oportunidad que me das de estar aquí al frente. Sé tú, Padre, el que hable a través de mí. Que cada palabra que yo diga, Señor, sea para la honra y gloria de tu bendito nombre. Ayúdanos a entender, Padre, que si tú nos has dado algo es para que lo pongamos por obra, Señor, a trabajar. Gracias por todo, a ti la gloria en Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, empezaría a ir preguntando cuál es la diferencia entre un don y un talento, ¿verdad? Hay gente que llega a pensar que es lo mismo. Alguna persona platicaba con alguien y me decía que es lo mismo, pero sabemos que no es lo mismo. El diccionario dice que el talento es un conjunto de facultades o capacidades tanto artísticas como intelectuales. Eso sería un talento, ¿sí? Es algo con lo que nace usted, ¿sí? Es algo con lo que forma parte de su ADN, lo puede desarrollar, ¿sí? Lo puede perfeccionar, es algo suyo para que lo disfrute usted, ¿sí? Inclusive puede sacar usted provecho de él. Vamos a poner un cantante, ¿verdad? No sé, Luis Miguel, se me ocurre, él saca provecho de ese talento que él tiene, ¿sí? Todos los humanos tienen talentos, ¿verdad? O los pueden tener, ¿verdad? Y es parte de la naturaleza humana, pues, como decíamos. Ejemplos de talentos, hermanos, serían, por ejemplo, como ya dije, cantar, bailar, cocinar, sobresalir en algún deporte, ¿verdad? Tener muy buena memoria, no sé, hay muchos talentos, ¿verdad? Ahora vamos a ver qué es un don, hermano. Un don es una habilidad sobrenatural dada por Dios solamente a sus hijos, ¿sí? Solamente cuando usted abre su corazón al Señor Jesucristo es que Dios nos da un don, mínimo un don, pero nos puede dar más, ¿verdad? Hay quienes tienen 2, 3 dones, ¿verdad? Cuando usted abre su corazón a Cristo es cuando el Señor nos da esos dones, hermanos. Entonces, si usted ve, es diferente. Usted puede tener un talento y llegar a combinarlo mejor. Cuando Dios le da el don, usted puede quizás combinarlo, ¿verdad? Talento con el don y hacer algo muy bonito para Dios. A mí me gusta mucho, hermanos, el ejemplo que viene en la Biblia de Hechos 17, cuando se piden los diáconos, ¿verdad? Creo que está en Hechos 6, si no mal no recuerdo. Sí, ¿verdad? Hechos 6. Y me gusta mucho, hermanos, nada más para ver rápidamente el pasaje. Dice Hechos 6.1 que en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos de este trabajo. Así es rápido, hermanos. Lo que yo quiero enfatizar aquí, que de estos hombres, usted ve que sale Esteban, ¿verdad? Sale Felipe, que hicieron grandes cosas. Nosotros también las podemos hacer cuando nosotros obedecemos a Dios, hermanos. Quisiera que viéramos, por favor, hermanos, si me ayudan en sus Biblias, en Efesios 4:7. Que dice, sí, adelante. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Dios. El 11 y el 12, por favor, también, hermano. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Y 1 Corintios 12, hermanos, de los versículos 1 al 10. Si me gustan seguir, por favor, en sus Biblias, lo voy a leer. 1 Corintios 12, versículo 1 al 10. Dice: no quiero, hermanos, dice Pablo, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevando como se os lleva a los ídolos mudos.
Por tanto, vamos a ver que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora pues hay diversidad de dones, dice aquí Pablo, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo, pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro por fe el mismo Espíritu, por el mismo Espíritu, perdón, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Y ahí mismo en 1 Corintios 12, hermanos, del 27 al 30, por favor, si me gusta seguir ahí en sus Biblias, dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? Pregunta Pablo. ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? El punto es aquí, hermanos, es que no todos tenemos el mismo don. Sí, no todos vamos a hablar lenguas, como en algunas iglesias se dice, ¿verdad? Que si usted no habla lenguas, usted no ha recibido el Espíritu Santo y cosas por el estilo. Todos tenemos diferentes dones según el Señor nos los ha repartido, hermanos. Romanos 12, hermanos, del 3 al 8. Dice también Pablo: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Son ejemplos, hermanos, nada más de ver que hay diferentes dones, ¿sí? Primera de Pedro 3:15, hermanos. Cuando yo hago mi don, lo voy a hacer con alegría. Primera de Pedro 3:15, hermanos. Dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Hay que hacerlo contentos, hermanos, nuestros dones. Perdón por ir tan rápido, pero es que como les traigo bastante, hermanos, quiero ver si acabando en el tiempo que me dijeron. Hebreos 2, hermanos, del 1 al 4. Si me gustan seguir ahí en sus Biblias, Hebreos 2, del 1 al 4, dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra hecha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad, hermanos? ¿Sí? Ya vamos a acabar con las citas. Ya nos falta primera de Timoteo 4:14, hermanos, por favor. Pablo le dice a Timoteo en 4:14, primera de Timoteo 4:14: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. No descuides el don que hay en ti. ¿Sí? Es interesante, hermanos.
Segunda de Timoteo 1:6, vuelve a hablar Pablo diciéndole a Timoteo: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Es como mucha exhortación, hermanos, de que no descuidemos estos dones que Dios nos da. El talento, hermanos, viene de nuestro primer nacimiento, ya decíamos, ¿verdad? Yo nazco con un talento, ¿sí? Pero el don viene de nuestro segundo nacimiento. Cuando yo nací por segunda vez, recibo ese don o dones, ¿verdad? Que Dios me dé. Yo siempre, hermano, he sido un admirador de Pablo. Hasta hay gente que se burla de mí, no sé cómo admira a Pablo, pero en verdad lo admiro mucho. Y yo me pregunto, hermanos, ¿qué límite pudo tener Pablo de predicar y extender el Evangelio? En realidad ninguno, ¿verdad? El que el Señor le puso. Pablo fue un hombre obediente y usó sus dones, ¿sí? Y al usar sus dones hizo maravillas, hermanos, ¿sí? Hay un versículo que no lo traigo ahorita a la mano, pero dice: estos son los hombres que han trastornado el mundo entero, ¿verdad? Cuando viene Pablo y no sé si Bernabé o Silas, no me acuerdo uno de los dos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque trabajaban, ¿verdad? Usaban sus dones, hermanos, porque a veces los tenemos ahí guardados. El don, hermanos, es para servir al cuerpo de Cristo, no para quedármelo guardado yo, ¿verdad? Si yo tengo un don y lo guardo, pues no sirve, ¿verdad? Ok, hermano, aquí traigo un ejemplo que quiero compartirles. Está en la parábola de los talentos, hermanos, en Mateo 25. Está la parábola de los talentos, Mateo 25, 14 al 30. Si me gusta seguir, por favor, ahí en su Biblia, hermanos. Mateo 25, del 14 al 30. Dice que el Señor Jesús dijo que porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. El Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento, en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dando al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Esta parábola es fuerte, hermanos. A veces yo pienso que leemos la Biblia a la ligera, pero esto no es broma. Esto está aquí, hermanos. Estamos hablando que el talento es una medida de peso, es una medida de un talento. Ahora más o menos, había varias medidas de talentos, pero más o menos estamos hablando de 33 kilos, ¿sí? Un talento.
La cantidad de dinero de un talento es bastante, hermanos. Más o menos estamos hablando de que un talento son 6,000 denarios. Un denario era el sueldo que ganaba en el Imperio Romano. Una persona al día ganaba un denario. Así que aquí le dieron a esta persona 5 talentos, pues era bastante. Un denario era más o menos el sueldo de 20 personas por año. Digo, sí, por año. Así que 5 talentos era el salario de 100 personas más o menos. Era mucho dinero. Sí, era una gran responsabilidad, hermanos, no fallarle a Dios. Pero ese talento, hermanos, también se va a traducir en nuestra vida, en la responsabilidad que Dios nos dio, ¿verdad? Los dones que Dios nos ha dado, hermanos. Aquí usted ve que este hombre al final, al que tenía uno, fue y lo guardó y no negoció con él. Dijo, y luego todavía lo ofendió, ¿verdad? Porque se veía que era un hombre duro. Todavía le echó tierra, hermanos, ¿verdad? Y el Señor Jesús nos da mil cuentas, hermano. A mí me llama la atención, porque yo donde estaba en la otra iglesia, había una persona que me decía, ¿por qué este hermano canta, baila y qué sé qué tantas cosas decía? Yo decía, porque él le sirve a Dios. Y esta parábola dice que el Señor le quitó ese talento a ese siervo inútil, ¿verdad? Y se lo dio al que tenía 10. Usa lo que tienes o lo vas a perder. Sería lo que pudiéramos traducir. Usa tus dones porque lo vas a perder y aparte le vas a dar cuenta al Señor. Ojalá quedara ahí de que lo pierdes, ¿verdad? Le vas a dar cuentas al Señor de lo que Dios puso en tu mano. Es tremendo. Hay otra parábola, hermanos, que es muy parecida, que se llama la parábola de las 10 minas. No es la misma. Hay quienes piensan que es la misma, pero no es la misma. Está en Lucas 19. Lucas 19, 11 al 26, hermanos. Es más o menos la misma historia, hermanos, pero no es la misma parábola. Decimos que un talento era como 6,000 denarios. Aquí están hablando de minas. Una mina era más o menos 100 denarios. Una mina era más o menos 550 gramos en peso. Un talento era como 33, había talentos hasta de 40 kilos, ¿no? Pero esta mina, hermanos, era muy poquito, eran 550 gramos de peso. Lo interesante aquí, hermanos, para no hacerles el cuento tan largo, es que siendo tan poquito, a estas personas también se les pidió cuentas. Habemos gente que Dios nos ha, o hay gente en quien Dios les ha dado grandes responsabilidades. Habemos a quienes nos han dado más pequeñas. Pero sea pequeña o sea grande, usted le va a dar cuentas al Señor por lo que Dios le entregó en su mano. Lo que usted haga, hermano, tiene que hacerlo para Dios. Yo de verdad, hermano, me admiro cómo hay cierta gente que toma con ligereza la palabra de Dios. Y yo lo he dicho varias ocasiones, y perdón por ser tan, ya parezco disco rayado, pero en algunas ocasiones yo miro que la gente no tiene temor, hermano, de lo que dice la Biblia. No, hermano, parece que Dios es bueno. Dios es bueno, pero es justo, ¿verdad? Y es todo consumidor. ¿Sí? De manera puede ser, hermanos, que un día le vamos a dar cuentas al Señor de una manera tremenda, hermanos. Yo aquí tengo una cita, hermanos, de Romanos 2:13 que quisiera que la leyéramos, por favor. Porque la Biblia dice que no basta con saber hacer lo bueno, hermanos, sino la cuestión es hacerlo, ¿verdad? Romanos 2:13 dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Yo veo en la Biblia, hermanos, cuando usted se acuerda ahí de la historia de Moisés, cuando María habló mal de Moisés y el Señor le mandó lepra, ¿verdad? Y aunque Aarón intervino por ella, aún así el Señor dijo que iba a estar 7 días así. Mas sin embargo, por esta sola mujer, el pueblo se detuvo, todo el pueblo se detuvo. Usted es parte de este cuerpo, esta iglesia es un engrane, y si usted le quita un engrane a un motor, el motor se para. Igual aquí, si usted no usa el don que usted le ha dado, Dios le ha dado, perdón, esta iglesia no crece como debiera crecer, no camina como debiera caminar, ¿verdad? Entonces la exhortación, hermanos, es que usemos los dones que Dios nos dio
Dios nos dio lo que Él sabía que usted puede hacer, ¿verdad? ¿Se acuerda la historia de Moisés, que Moisés empezó a poner pero, ¿verdad? Y el Señor le dijo, no me equivoqué, ¿verdad? Ve tú, ¿verdad? Ve tú, así te quiero que vayas tú. Como sea, que dicen algunos comentaristas que era tartamudo, y yo la verdad no sé, hermano, solo Dios sabe, pero Él lo pudo hacer, ¿verdad? El Señor le dijo, ¿cómo se va a equivocar Dios, verdad? Si Dios le manda a uno de nosotros a hacer algo, es porque usted lo puede hacer, ¿verdad? Y como hemos dicho, que Dios no quiere gente que sepa, sino gente dispuesta, ¿verdad? A ir, ¿verdad? Siempre, hermanos, por último, recuerdo lo que pasó ahí en Isaías, cuando en Isaías 6, cuando el Señor se le muestra la gloria de Isaías, ¿verdad? Y dice el Señor, ¿a quién? ¿Quién irá por nosotros, verdad? Y casi se me figura ver brincar a Isaías, envíame a mí, estaba solo, ¿verdad? Y el Señor, pero Isaías brincaba, yo Señor, yo, envíame a mí. Y llevaré tu nombre a las naciones. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos, ¿verdad? Activar nuestro fe. Dios les bendiga, hermanos. Pues ahorita por el momento es todo, porque me dijeron que 20 minutos.